Hoy voy a revelarte el descubrimiento más peligroso de Jung sobre aquellos que ven más allá, y por qué él creía que esta rara habilidad puede arruinarte, o convertirte en alguien extraordinario. Antes de continuar, solo te pido que te suscribas al canal, te tomará un segundo. Gracias por ser parte de esta comunidad. El descubrimiento más peligroso de Carl Jung no trataba de la locura, sino de algo mucho más inquietante, personas capaces de ver lo que nadie más percibe. Individuos con una sensibilidad tan aguda que pueden leer expresiones mínimas, detectar emociones ocultas y descifrar patrones psicológicos invisibles para los demás. Estas personas ven detrás de las máscaras sociales, descubren mentiras en segundos y sienten las tensiones inconscientes que flotan en cualquier habitación. Jung lo llamó peligroso, porque quienes poseen este don terminan aislados, agotados e incapaces de sostener relaciones normales. No porque estén rotos, sino porque ver demasiado trae consigo un precio psicológico que casi nadie entiende. Todo comenzó con una paciente que Jung describió en sus notas privadas en 1913, justo en medio de su propia crisis tras la ruptura con Freud. Era una mujer extremadamente introvertida e intuitiva, lo que él más tarde catalogaría como el tipo de personalidad más raro de todos. Ella tenía lo que Jung llamó percepción intuitiva no diferenciada. Podía entrar a una sala y sentir de inmediato la atmósfera psicológica. Sabía quién mentía, quién sufría en silencio, quién guardaba resentimientos ocultos. Jung escribió: la paciente muestra una capacidad extraordinaria para percibir los contenidos inconscientes de los demás, pero esta facultad parece causarle más dolor que ventaja. No podía sostener charlas triviales, porque siempre veía detrás de cada fachada. No lograba mantener amistades, porque la gente se sentía expuesta a su lado. Y ni siquiera podía conservar un trabajo, porque su sola presencia desestabilizaba los acuerdos inconscientes que mantienen unidos a los grupos. Jung comprendió entonces que no estaba frente a una enfermedad. Estaba observando lo que sucede cuando lo inconsciente se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción es tan afinada que se convierte en un riesgo para sobrevivir dentro de la sociedad. La mujer describía a la gente con una precisión aterradora, como si tuviera acceso a pensamientos y motivaciones secretas. Y Jung, al verificar sus observaciones con preguntas cuidadosas, descubría que eran sorprendentemente exactas. Esto no era psicosis, tampoco una alucinación. Era una conciencia tan desarrollada que se volvía socialmente peligrosa. Pero lo más inquietante estaba aún por descubrirse. Lo que Jung descubrió después era aún más perturbador. Esta extraordinaria capacidad de percepción parecía imposible de explicar con los recursos psicológicos de su tiempo. Por eso comenzó a investigar lo que más tarde llamaría participación mística, un fenómeno en el que personas con una intuición extremadamente desarrollada terminan absorbiendo no solo lo consciente de los demás, sino también la carga inconsciente de todo su entorno. En sus notas del Libro Rojo, Jung escribió: existen entre nosotros personas cuyo aparato psíquico está tan finamente sintonizado que absorben no solo las comunicaciones conscientes, sino la atmósfera inconsciente completa de su ambiente. Décadas después, la doctora Elaine Aron confirmaría estas observaciones con su investigación sobre las llamadas personas altamente sensibles, que representan aproximadamente un 20% de la población. Sin embargo, Jung fue aún más específico. Dentro de su tipología psicológica identificó al tipo más raro de todos, el intuitivo introvertido, apenas un 1% de la humanidad. Ellos no solo sienten con intensidad, sino que perciben patrones inconscientes con una claridad que puede resultar insoportable. Jung los describía como poseedores de una función intuitiva diferenciada. Cerebros capaces de procesar no solo lo evidente en la interacción social, sino también estados emocionales reprimidos, tensiones ocultas y dinámicas psicológicas que para el resto son invisibles. Ven la depresión detrás de sonrisas forzadas. Detectan la desesperación escondida bajo discursos seguros. Perciben la sombra colectiva que la sociedad decide ignorar. Jung advirtió: el peligro no está en la percepción misma, sino en el aislamiento psíquico que genera. Cuando alguien ve con claridad lo que otros no pueden, o no quieren, ver, se convierte en un espejo que la sociedad no soporta mirar. A esto lo llamó el problema de la función superior. Cuando tu mayor fortaleza se transforma en tu mayor carga, porque te separa de la participación inconsciente que permite a los grupos funcionar. Pero el verdadero riesgo no era ver demasiado.
El verdadero riesgo aparecía cuando esas personas se convertían en blancos de lo que Jung documentó como proyección de la sombra. Es decir, los demás descargan sobre ellas aquello que no pueden aceptar en sí mismos. En su obra Psicología del Inconsciente, Jung escribió: nada ejerce una influencia psicológica más fuerte sobre el entorno, y en especial sobre los hijos, que la vida no vivida de los padres. Y pronto comprendió que este principio se extendía a todas las relaciones humanas. Cuando alguien ve con nitidez lo que el otro reprime, la psique inconsciente tiene solo dos opciones: integrar la sombra, o atacar al espejo. Jung observó este patrón una y otra vez. Quienes poseían esta percepción diferenciada solían ser culpados por problemas que en realidad solo estaban señalando. Si sugerían que alguien parecía angustiado, eran acusados de ser negativos. Si mostraban preocupación por situaciones evidentes, eran tildados de críticos o de inventar conflictos. En otras palabras, la capacidad de ver con claridad se transformaba en una condena, porque al reflejar lo oculto, terminaban cargando con las reacciones más violentas de quienes no soportaban enfrentarse a su propia verdad. Jung comprendió que no se trataba de coincidencias. Era un mecanismo de defensa psicológica. En Recuerdos, Sueños y Reflexiones escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Pero aquí está el problema. Para la mayoría de las personas, resulta más fácil atacar a quien refleja su sombra, que detenerse a mirar lo que ese reflejo revela. De este patrón nace lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Los individuos altamente perceptivos suelen convertirse en el problema de cada grupo al que llegan. Y no porque generen conflictos, sino porque sacan a la luz los que ya estaban escondidos en el inconsciente colectivo. Jung observó: el portador de una percepción superior se convierte en el depósito de todo aquello que el grupo no puede reconocer conscientemente de sí mismo. Por eso estas personas no solo se sienten incomprendidas, se sienten perseguidas por una fuerza invisible que no logran explicar con lógica. Y aún había algo más inquietante, porque Jung descubrió que esta percepción desbordante no se manifestaba de una sola forma. Dependiendo del individuo, aparecía en 4 patrones distintos, cada uno representando un modo diferente de procesar los contenidos inconscientes de los demás. El primer tipo, el intuitivo emocional. Jung documentó pacientes que unían la intuición introvertida con una función de sentimiento diferenciada. Estas personas no solo ven lo que ocurre a nivel psicológico, lo sienten en su propio cuerpo. Absorben las emociones ajenas hasta tal punto que muchas veces no logran distinguir entre lo que sienten ellas mismas y lo que han tomado de los demás. Jung escribió: el intuitivo emocional vive en un estado de contagio perpetuo, experimentando las emociones no vividas de todos los que lo rodean. El segundo tipo, el intuitivo racional. Ellos ven patrones psicológicos y predicen comportamientos con una precisión desconcertante. Pueden anticipar rupturas amorosas, fracasos profesionales o colapsos personales meses antes de que ocurran. Y lo curioso es que no lo hacen a través de un análisis lógico, sino por un reconocimiento inconsciente de patrones. Jung señalaba: poseen una habilidad inquietante para percibir las conclusiones lógicas de procesos inconscientes que otros aún no pueden ver. El tercer tipo, el intuitivo sensorial. Estos individuos perciben las manifestaciones físicas de los estados psicológicos en los demás, detectan enfermedades antes de que aparezcan síntomas, sienten el cansancio que otros aún no reconocen o captan la tensión corporal que revela un malestar emocional oculto. Jung escribió: estas personas actúan como sistemas de alarma temprana para las enfermedades psicológicas y físicas dentro de su entorno. Y el cuarto tipo, el intuitivo puro, el más raro de todos. Aquellos que combinan la intuición introvertida con lo que Jung llamó una función auxiliar indiferenciada. Son capaces de verlo todo, pero carecen de la estructura psicológica suficiente para ordenar o expresar sus percepciones de manera clara. Jung observó: viven en un estado de sobrecarga constante, recibiendo cantidades inmensas de información inconsciente sin contar con un marco adecuado para procesarla constructivamente. Comprender tu propio patrón es crucial, porque cada tipo requiere un enfoque distinto frente a lo que Jung llamó el desafío de la integración. Pero antes de mostrarte cómo hacerlo, necesitas comprender algo. ¿Por qué Jung consideraba este descubrimiento tan peligroso?
Él había visto los efectos devastadores de la percepción no integrada en sus pacientes, y concluyó que ver demasiado, sin contar con una integración psicológica adecuada, representa un peligro real, no solo para la salud individual, sino también para el bienestar colectivo. Jung identificó 3 peligros mortales en las personas con percepción superior. 3 riesgos que, si no se integran, pueden destruir tanto al individuo como a quienes lo rodean. Peligro número 1. La ruptura del inconsciente colectivo. Jung escribió: el individuo que percibe con demasiada claridad amenaza los acuerdos colectivos sobre los que se sostiene la cohesión social. En otras palabras, cuando alguien ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unido a un grupo, esas verdades incómodas que todos deciden ignorar, se convierte en una fuerza desestabilizadora. Jung observó que familias, organizaciones y sociedades enteras dependen de estos pactos inconscientes, de lo que se puede hablar y de lo que nunca debe nombrarse. Pero una persona altamente perceptiva rompe esos acuerdos sin proponérselo, simplemente por ser auténtica. Peligro número 2. El aislamiento psicológico. Jung lo llamó el problema de la función superior, el don que se convierte en maldición. Él escribió: la condena de la conciencia es que no puede compartirse con quienes no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es solo social, es existencial. Muchos de estos individuos confiesan sentir que habitan en un mundo distinto al de todos los demás, como si vivieran en una realidad paralela que nadie más puede ver. Peligro número 3. La disolución de la identidad. El más devastador de todos. Jung descubrió que quienes absorben los contenidos inconscientes de otros con frecuencia pierden contacto con su propio ser. Se ven inundados de material psicológico ajeno, incapaces de distinguir entre lo que les pertenece y lo que han tomado de su entorno. A este estado lo llamó participación mística, cuando las fronteras psicológicas se deshacen y el individuo se funde con el inconsciente colectivo. Jung escribió: el peligro no es solo el exilio social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida completa de la identidad individual en favor de la posesión colectiva. Por eso Jung consideraba que integrar esta percepción superior no era solo importante en terapia, sino urgente para la supervivencia psicológica. De allí nació lo que llamó el proceso de individuación, un camino sistemático para preservar la identidad individual mientras se aprende a relacionarse conscientemente con los contenidos del inconsciente. Fase 1. Reconocimiento y diferenciación. Jung enseñaba a sus pacientes altamente perceptivos a detectar cuando estaban absorbiendo material psicológico que no les pertenecía. A esto lo llamó discriminación consciente, la capacidad de distinguir entre la experiencia interna auténtica y los contenidos externos absorbidos. Jung escribió: la primera tarea es establecer qué te pertenece y qué pertenece a otros. Sin esta discriminación no puede existir desarrollo individual. Una de sus técnicas más poderosas era la soledad diaria, dedicar un tiempo a estar completamente en silencio, permitiendo que lo absorbido se asentara para así reconocer la verdadera voz interior. Fase 2. Integración de la sombra. Jung descubrió que muchas personas perciben la sombra ajena con tanta claridad porque todavía no han integrado la propia. Cuanto más niegas tu capacidad de mentir, manipular o dañar, más te molesta ver esas mismas cualidades en los demás. Jung lo expresó así: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos, pero solo si tenemos el valor de mirar hacia adentro en lugar de quedarnos enfocados afuera. Integrar la sombra significa aceptar que llevas dentro cada cualidad humana que observas afuera. Esto no te convierte en alguien malo, te convierte en alguien completo, capaz de ver con claridad sin caer en el juicio. Fase 3. Participación consciente. La etapa final consiste en lo que Jung llamó participación consciente en el inconsciente colectivo, la capacidad de relacionarse con los contenidos psicológicos de los demás sin ser arrastrado ni perder tu identidad. Jung escribió: el individuo individuado puede servir como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a que lo inconsciente se haga consciente en los demás sin sacrificar su propia integridad psicológica. Para lograrlo, enseñaba a desarrollar lo que llamaba contenedores psicológicos, la habilidad de sostener temporalmente los contenidos inconscientes de otros sin confundirlos con los propios. Porque Jung comprendió algo esencial: la percepción superior o te destruye,
o te transforma. Y para entender esta diferencia, estudió figuras históricas que encarnaron ambos destinos, desde la integración exitosa hasta el colapso psicológico. Uno de los casos más influyentes para él fue el del filósofo Nietzsche. Jung admiraba su capacidad para ver a través de las máscaras sociales, religiosas y filosóficas con una claridad devastadora, pero también observó cómo esa percepción desbordante, al no estar integrada, lo llevó finalmente a la ruptura psicológica. Nietzsche es un ejemplo claro de lo que sucede cuando la percepción superior no se integra. Jung señalaba que, a pesar de su extraordinaria lucidez sobre la naturaleza humana, Nietzsche no logró transformar esas visiones en algo constructivo. En lugar de usar su percepción como un puente hacia la sanación, la convirtió en un arma contra la sociedad. Así, su aislamiento y eventual colapso mental mostraron el destino inevitable de quien queda atrapado en su propia visión sin lograr integrarla. No es transformado por lo que ve, sino devorado por ello. En contraste, Jung estudió la figura de Meister Eckhart, el místico medieval, como un ejemplo de integración lograda. Eckhart poseía lo que Jung llamó una intuición mística, la capacidad de percibir realidades espirituales y psicológicas invisibles para la mayoría. Pero, a diferencia de Nietzsche, Eckhart no convirtió su visión en condena ni en orgullo, sino en servicio. Canalizó su percepción hacia palabras que iluminaban sin aplastar, hacia una sabiduría que alimentaba a otros sin desbordarlos. Jung decía que su grandeza provenía de una virtud esencial, la humildad consciente. Reconocer que la percepción superior no es un privilegio para dominar, sino un don que debe compartirse con cuidado. Jung mismo conoció esa batalla de primera mano, entre 1913 y 1919, en lo que llamó su confrontación con el inconsciente, quedó al borde de la psicosis. Las visiones y contenidos que surgían de su interior eran tan intensos que casi lo destruyen. Fue gracias a su práctica con pacientes y a su propio registro en el libro rojo que comprendió lo que estaba ocurriendo. Su descubrimiento fue revolucionario. Lo que parecía locura no era enfermedad, sino evolución. La conciencia estaba intentando expandirse más allá de los límites colectivos de su época. Esta comprensión cambió radicalmente su manera de trabajar con aquellos que poseían dones similares. Porque Jung sabía que, para quien ve más de lo habitual, la soledad es casi inevitable. Por eso recalcaba la necesidad de encontrar lo que llamaba los pocos que entienden. Personas capaces de sostener y reconocer esa visión sin sentirse amenazadas. En su obra El desarrollo de la personalidad, escribió: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero este privilegio no puede realizarse en aislamiento. Requiere ser visto por quienes son capaces de reconocer la autenticidad. Jung describió 3 tipos de vínculos fundamentales para quienes poseen una percepción superior. El primero, el más raro pero más vital, son los encuentros con otros individuos ya individuados. Jung decía que entre ellos hay un reconocimiento inmediato, una autenticidad que no se puede fingir. Es como si pertenecieran a una minoría consciente que se identifica al instante. Estos vínculos suelen ser escasos, pero son imprescindibles para la supervivencia psicológica, porque permiten mostrarse tal cual se es, sin miedo a abrumar al otro. El segundo tipo de relaciones con aquellos que están en proceso de individuación. Personas en terapia, en búsqueda interior, en prácticas espirituales. Aunque no posean percepción superior, su trabajo consigo mismos les da la capacidad de valorar la de otros. Jung lo resumía así: quien ha comenzado a conocerse a sí mismo, puede soportar ser conocido por los demás. El tercer tipo son los contenedores naturales. Son personas que, aun sin tener una percepción excepcional, poseen la madurez para sostener el peso de la experiencia psicológica sin quebrarse. Individuos que, gracias a las pruebas de la vida, han adquirido una estabilidad interior que los convierte en refugios seguros. Jung incluso elaboró señales claras para reconocer cuando una relación es segura. Son personas que preguntan genuinamente en lugar de defenderse, que admiten sus contradicciones sin vergüenza, y que no huyen ante la intensidad de lo que se les muestra. Imagina tener una visión tan aguda de la mente humana que, al compartirla, podrías ayudar a otros a transformarse, o herirlos profundamente. Jung descubrió que revelar lo que vemos del inconsciente de los demás requiere un arte sutil, un protocolo casi secreto que él mismo llamó revelación gradual.
Jung enseñaba que no se trata de soltar toda la verdad de golpe, porque la mente humana no siempre está lista para recibirla. El camino es delicado. 1. Comenzar con observaciones pequeñas, suaves. 2. Observar cómo la otra persona reacciona. ¿Se abre con curiosidad o se defiende con miedo? 3. Aumentar la profundidad poco a poco, solo si existe capacidad de recibirla. 4. Nunca imponer, siempre ofrecer. Jung lo resumió así: la meta no es encontrar quienes acepten todo lo que ves, sino quienes puedan valorar tus percepciones como un aporte al entendimiento, no como una amenaza a su ego. ¿Por qué esto es crucial? Porque, cuando la percepción superior se integra, no solo sana al individuo, sino que impulsa la evolución de toda la humanidad. Para Jung, la individuación, convertirse en lo que realmente somos, no era un lujo personal, sino una necesidad para el futuro de la conciencia humana. En sus palabras, el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, el que trae el cambio a la sociedad. En los 4 escalones de la transformación interior, Jung describió este proceso como 4 etapas de metamorfosis. Etapa 1. Reconocimiento sin agobio. El inicio de la sabiduría es aceptar quién eres realmente, sin máscaras ni ilusiones. El principio de la sabiduría es el reconocimiento de lo que uno realmente es. Etapa 2. Integración sin aislamiento. Aprender a usar tu percepción de forma constructiva, pero sin cortar los lazos humanos. El ser individuado no huye del mundo, sino que participa en él con más conciencia. Etapa 3. Servicio sin sacrificio. Tu percepción deja de ser un peso que cargas y se convierte en un regalo que compartes. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres, y ofrecer ese ser auténtico en servicio al todo. Etapa 4. Legado sin apego. El nivel más alto es la función trascendente, contribuir al despertar colectivo sin esperar reconocimiento ni aplausos. Actuar para el futuro, no por validación inmediata. Jung lo describía como convertir tu propia integración en medicina cultural. En el mundo moderno, Jung creía que las personas altamente perceptivas sienten antes que nadie a los patrones psicológicos que explican los comportamientos colectivos, a las raíces de la insostenibilidad ambiental y social, a las posibilidades espirituales que van más allá de las religiones establecidas, incluso las consecuencias ocultas de la tecnología que la mayoría aún no ve. Son también los primeros en experimentar los síntomas del sombra colectiva, aquello que la cultura entera necesita enfrentar pero todavía reprime. Jung escribió: el individuo sensible siente los problemas colectivos antes y con mayor intensidad. Sus síntomas personales reflejan lo que toda la cultura necesita sanar. Pero aquí está el secreto. El propósito no es convertirse en mártires de la conciencia, cargando con un sufrimiento sin fin. Jung lo dejó claro. El individuado sirve al colectivo no sacrificando su individualidad, sino desarrollándola tan plenamente que se convierte en un regalo para el todo. El nivel más alto de integración es un estado que Jung llamó la función trascendente, un modo de ser donde el individuo sostiene su percepción sin apego, sin necesidad de corregir o salvar a todos, pero irradiando claridad y conciencia con su sola existencia. No se trata de predicar, ni de forzar transformaciones, sino de encarnar un modo de vida más consciente, natural y luminoso. Y para cerrar el círculo, Jung recordaba a aquella paciente que llegó a él en 1913, durante su propia crisis interior, una intuitiva introvertida, abrumada por percepciones que no podía manejar. Tras 3 años de trabajo profundo con el proceso de individuación, su vida no solo cambió, se transformó por completo. Ella no se convirtió en mártir, no se aisló. Tampoco se perdió en el ego de creer que debía salvar al mundo. Se transformó en lo que Jung veía como el destino de toda conciencia superior, un puente vivo entre lo que es y lo que está por nacer. Ella aprendió a distinguir entre lo que le pertenecía y lo que simplemente absorbía del mundo. Encontró un propósito: trabajar como consejera, donde su percepción diferenciada ayudaba a sanar a otros. Construyó relaciones auténticas con personas que valoraban su mirada en lugar de temerla. Y, sobre todo, dejó de vivir su sensibilidad como una condena y comenzó a reconocerla como lo que Jung llamó un regalo, un don que exige desarrollo consciente. Jung escribió sobre su transformación. La paciente aprendió no a ver menos, sino a ver con más sabiduría.
no a percibir menos profundamente, sino a comprometerse más conscientemente con lo que percibía. Su don permaneció intacto, pero su relación con él dejó de ser una carga y se convirtió en integración. Y aquí está el núcleo de lo que Jung llamó su descubrimiento más peligroso, que algunas personas nacen con una conciencia adelantada al tiempo en que viven. Y esa percepción superior puede destruirlas en soledad, o convertirlas en lo que la humanidad más necesita para su evolución psicológica. Tu percepción no es un error. No estás dañado por ver lo que otros no ven. Al contrario, estás un paso adelante en el desarrollo de la conciencia. La pregunta nunca fue si deberías reprimir tu visión para encajar en la inconsciencia colectiva. La verdadera pregunta es si tendrás el valor de desarrollar las habilidades necesarias para integrar lo que ves y convertir tu don en sabiduría consciente. El método de individuación de Jung es esa ruta, un puente que lleva de la soledad peligrosa al servicio consciente, de la percepción abrumadora a la sabiduría integrada, de la maldición psicológica a la contribución evolutiva. Naciste para verlo todo, no para sufrir en silencio, sino para transformar tu percepción en medicina cultural. El mundo necesita tu visión, pero la necesita consciente, integrada y sabia. Tu don no es tu carga. Tu carga es la relación inconsciente con ese don. Cuando lo integras, te conviertes en lo que Jung llamó un pionero de la conciencia, alguien que prepara a la humanidad para una evolución inevitable, aunque todavía no evidente. El verdadero peligro nunca estuvo en ver demasiado. El peligro está en no aprender a ver con la integración y la sabiduría que tu visión exige. Si te reconoces en este retrato del individuo altamente perceptivo, formas parte de ese pequeño grupo que Jung consideraba esencial para la evolución de la conciencia. Escribe en los comentarios, ¿qué tipo de perceptor diferenciado sientes que eres? Tu viaje de individuación puede resonar con muchos otros que caminan la misma senda. Suscríbete al canal para seguir explorando enseñanzas que trascienden las limitaciones de la inconsciencia colectiva. Gracias por ver este video. Aprovecha y mira alguno de los demás que aparecen en pantalla. Nos vemos pronto.